Mendigo salva la vida de un empresario local. Lo que pide a cambio conmueve a todo el barrio. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, un gesto heroico de un hombre sin hogar cambia el destino de un poderoso empresario. Lo que comienza como un rescate improbable se convierte en una conmovedora historia de redención, lealtad y el poder transformador de la compasión, demostrando que a veces, nuestros salvadores llegan en las formas más inesperadas. La mañana despuntaba sobre la Ciudad de México, bañando de oro las fachadas coloniales del centro histórico. El rugir de los motores y el murmullo incesante de la multitud formaban la sinfonía característica de la megalópolis despertando. En medio de este caos organizado, dos vidas estaban a punto de entrelazarse de manera extraordinaria. Alejandro Montero, un empresario de 45 años, dueño de una de las constructoras más importantes del país, conducía su lujoso automóvil deportivo por las calles del centro. Su rostro reflejaba la tensión acumulada por años de negocios despiadados y una vida personal en ruinas. Con el ceño fruncido, repasaba mentalmente los puntos clave de la reunión crucial que tendría en menos de una hora. A unas cuadras de distancia, en la esquina de una calle transitada, se encontraba don Genaro, un hombre de unos 60 y tantos años, de aspecto desaliñado pero mirada noble. Junto a él, echado sobre un pedazo de cartón, descansaba Firulais, un perro mestizo de tamaño mediano, pelaje dorado y ojos expresivos. La conexión entre el hombre y el animal era evidente, eran más que compañeros, eran familia. Don Genaro acariciaba distraídamente a Firulais mientras observaba el ir y venir de la gente. Su vida no había sido fácil. Hacía años que las calles de la ciudad se habían convertido en su hogar, pero nunca perdió la esperanza ni la dignidad. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero la compañía incondicional de Firulais hacía que todo fuera más llevadero. El destino, caprichoso como siempre, eligió ese preciso momento para actuar. Alejandro, distraído por una llamada en su celular, no vio el semáforo cambiar a rojo. Su auto atravesó la intersección a toda velocidad, justo cuando un camión de carga intentaba cruzar. Don Genaro, con reflejos que desmentían su edad, vio la escena desarrollarse como en cámara lenta. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la calle. «¡Cuidado!», gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos frenéticamente. El grito alertó a Alejandro, quien por fin levantó la vista de su teléfono. En una fracción de segundo, giró el volante bruscamente, esquivando por centímetros al camión. Sin embargo, el auto perdió el control, dirigiéndose directamente hacia donde estaba don Genaro. El anciano, en un acto de valentía instintiva, empujó a una joven que pasaba cerca, poniéndola a salvo. Pero no tuvo tiempo de apartarse él mismo. El impacto fue inevitable. El chirrido de los frenos y el sonido del metal retorciéndose llenaron el aire. La gente alrededor gritaba y corría en todas direcciones. Firulais ladraba desesperadamente, tratando de acercarse a su dueño. Cuando el polvo se asentó, la escena era caótica. El auto de Alejandro había terminado estrellado contra un poste, con el empresario aturdido pero milagrosamente ileso. A unos metros, don Genaro yacía inmóvil en el pavimento, con una pierna en un ángulo antinatural y un hilo de sangre corriendo por su frente. Alejandro, todavía en shock, salió tambaleándose de su vehículo. La realidad de lo sucedido comenzó a golpearlo como una ola fría. Se acercó con pasos inseguros hacia el cuerpo del hombre que, sin dudarlo, había arriesgado su vida para salvarlo. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó una mujer entre la multitud que comenzaba a formarse. Alejandro, sintiéndose completamente impotente, se arrodilló junto a don Genaro. «Señor, ¿puede oírme? Por favor, resista. La ayuda viene en camino», murmuró Alejandro, su voz quebrada por la culpa y el miedo. Para su sorpresa, los ojos de don Genaro se abrieron lentamente. Su mirada, aunque nublada por el dolor, se fijó en Alejandro. Con un esfuerzo visible, el anciano intentó hablar. Mi perro», susurró con dificultad. «Por favor, cuide de Firulais». Alejandro, desconcertado, miró alrededor y vio al perro que ladraba angustiado, tratando de acercarse a su dueño pero siendo contenido por los transeúntes. «Lo haré»,
prometió Alejandro sin pensar, movido por una mezcla de culpa y compasión. No se preocupe por él. Usted solo concéntrese en ponerse bien. Una débil sonrisa se dibujó en el rostro de don Genaro antes de que sus ojos se cerraran nuevamente. A lo lejos, las sirenas de la ambulancia comenzaban a escucharse, acercándose rápidamente al lugar del accidente. Alejandro se quedó allí, arrodillado en el asfalto, sosteniendo la mano del hombre que había salvado su vida. En ese momento, sin saberlo, su mundo había cambiado para siempre. La reunión, los negocios, todo lo que antes parecía tan importante se desvaneció en el fondo de su mente. Lo único que importaba ahora era el destino del valiente desconocido y la promesa que acababa de hacer. Firulais seguía ladrando, como si entendiera la gravedad de la situación. Alejandro lo miró, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Tranquilo, amigo, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Vamos a salir de esta juntos. El pasillo del hospital público bullía de actividad. Médicos y enfermeras se movían apresuradamente de un lado a otro, mientras el olor a desinfectante impregnaba el aire. Alejandro Montero, con su traje arrugado y manchado, desentonaba completamente con el ambiente. Llevaba horas sentado en una incómoda silla de plástico, esperando noticias sobre el estado de don Genaro. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La culpa lo carcomía por dentro, recordándole una y otra vez el momento del accidente. Si tan solo no hubiera estado distraído con el celular, si hubiera prestado más atención. Las Warrens lo torturaban sin piedad. A su lado, echado en el suelo, Firulais permanecía en un estado de alerta constante. El perro no se había separado de Alejandro desde que llegaron al hospital, como si intuyera que este hombre era su conexión con su querido dueño. Señor Montero, la voz de una enfermera sacó a Alejandro de sus cavilaciones. El doctor lo verá ahora. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro se puso de pie. Vamos, Firulais, murmuró, y el perro lo siguió obedientemente. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión seria, los recibió en su consultorio. Tome asiento, por favor, indicó, mientras hojeaba un expediente. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro, incapaz de contener su ansiedad. El doctor Ramírez suspiró. El señor Estrada ha sufrido lesiones graves. Tiene múltiples fracturas en la pierna derecha y una conmoción cerebral. Además, debido a su edad y su situación de calle, su estado general de salud no es el mejor. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pero se pondrá bien, verdad?, preguntó con un hilo de voz. Estamos haciendo todo lo posible, respondió el doctor con cautela. Pero debo ser honesto con usted. Su recuperación será larga y complicada. Necesitará cirugía para la pierna y un largo periodo de rehabilitación. La realidad de la situación golpeó a Alejandro con fuerza. Este hombre, un completo desconocido hasta hace unas horas, había arriesgado su vida para salvarlo. Y ahora, por su culpa, enfrentaba un futuro incierto. Haré lo que sea necesario, dijo Alejandro con determinación. Pagaré todos los gastos médicos, la mejor atención posible. El doctor Ramírez asintió, pero su expresión seguía siendo grave. Eso es muy generoso de su parte, señor Montero. Sin embargo, hay otro asunto que debemos discutir. El señor Estrada no tiene familia ni hogar. Una vez que sea dado de alta, necesitará un lugar donde recuperarse, alguien que lo cuide. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. La magnitud de la responsabilidad que tenía frente a él era abrumadora. No solo tenía que cuidar de Firulais, como había prometido, sino que ahora también debía considerar el futuro de don Genaro. Yo me haré cargo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Encontraré un lugar adecuado para su recuperación y me aseguraré de que reciba todos los cuidados necesarios. El doctor Ramírez pareció aliviado. Eso es excelente, señor Montero. Le aseguro que su apoyo marcará una gran diferencia en la recuperación del señor Estrada. Mientras salían del consultorio, Alejandro se sentía como si estuviera en una especie de sueño surrealista.
¿Cómo había pasado de ser un empresario enfocado únicamente en sus negocios a responsabilizarse por la vida de un hombre sin hogar y su perro? Firulais lo miró con sus grandes ojos marrones, como si entendiera el peso de la decisión que acababa de tomar. Alejandro se agachó y acarició suavemente la cabeza del perro. «Parece que vamos a estar juntos por un tiempo, amigo», murmuró. «Espero que a mi ex esposa no le importe tener un invitado peludo en casa». Mientras caminaba hacia la salida del hospital, con Firulais siguiéndolo fielmente, Alejandro sacó su teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de su asistente y socios de negocios. La reunión importante, los contratos pendientes, todo parecía tan trivial ahora. Con un suspiro, marcó el número de su asistente. «Lucía, cancela todas mis citas para las próximas semanas. Ha surgido una emergencia familiar». Colgó antes de que Lucía pudiera hacer preguntas. ¿Familiar? ¿De dónde había salido eso? Don Genaro no era su familia, ni siquiera lo conocía. Y sin embargo, en ese momento, se sentía más conectado a este desconocido y a su perro que a cualquier otra persona en su vida. Mientras esperaba un taxi, Alejandro miró a Firulais, que se había sentado pacientemente a su lado. «¿Sabes una cosa?», le dijo al perro. «Creo que tu dueño no solo me salvó la vida hoy. Tal vez, sin saberlo, me dio la oportunidad de salvar la mía también». El taxi llegó, y Alejandro, con Firulais a su lado, se dirigió hacia su casa, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La culpa seguía ahí, pesada en su corazón, pero junto a ella había nacido algo nuevo, un sentido de propósito y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Mientras el taxi se alejaba del hospital, Alejandro no podía evitar pensar en lo irónico de la situación. Él, que siempre había creído tenerlo todo bajo control, ahora se encontraba en un viaje hacia lo desconocido, guiado por la gratitud hacia un hombre sin hogar y la lealtad de un perro callejero. El lujoso penthouse de Alejandro Montero, ubicado en el exclusivo barrio de Polanco, nunca había parecido tan vacío y frío como aquella noche. Alejandro entró con pasos cansados, seguido de cerca por Firulais, quien olfateaba curiosamente su nuevo entorno. «Bienvenido a tu nuevo hogar temporal, amigo», murmuró Alejandro, encendiendo las luces. El contraste entre el elegante mobiliario minimalista y el perro callejero era casi cómico. Firulais, aparentemente ajeno a la opulencia que lo rodeaba, se dirigió directamente hacia el sofá de cuero italiano y se subió de un salto, acomodándose como si siempre hubiera pertenecido allí. Alejandro no pudo evitar soltar una carcajada. «Veo que no pierdes el tiempo en sentirte cómodo», dijo, acercándose para acariciar al perro. Por primera vez en el día, sintió que la tensión en sus hombros disminuía un poco. Sin embargo, la realidad de su situación no tardó en volver a golpearlo. ¿Qué estaba haciendo? Él no sabía nada sobre cuidar perros, mucho menos sobre ayudar en la recuperación de un hombre sin hogar. ¿En qué se había metido? Con un suspiro, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de varios timbrazos, una voz femenina contestó. «¿Alejandro? ¿Tienes idea de qué hora es?» «Lo siento, Carmen», respondió él, dándose cuenta de repente de lo tarde que era. «Sé que es una locura que te llame a esta hora, pero necesito tu ayuda». Carmen, su ex esposa y todavía una de las pocas personas en las que realmente confiaba, escuchó en silencio mientras Alejandro le relataba los eventos del día. «Déjame ver si entendí», dijo ella cuando él terminó. «Casi atropellas a un hombre sin hogar y ahora has adoptado a su perro y te has comprometido a cuidar de él cuando salga del hospital». «Sí, más o menos», admitió Alejandro, consciente de lo absurdo que sonaba todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Carmen habló: «Estaré allí en 20 minutos. Y más te vale tener café preparado». Mientras esperaba, Alejandro se sentó junto a Firulais, quien lo miró con esos ojos llenos de lealtad que solo los perros pueden tener. «¿Sabes una cosa?», le dijo al animal. «Creo que tú y yo nos vamos a enseñar mucho mutuamente». Exactamente 20 minutos después, el timbre sonó. Carmen entró como un torbellino, su cabello oscuro recogido en un moño descuidado y vestida con ropa cómoda. «Muy bien», dijo,
dejando su bolso en la mesa. Muéstrame a este famoso Firulais. El perro, al escuchar su nombre, levantó la cabeza y meneó la cola. Carmen se acercó y, para sorpresa de Alejandro, Firulais saltó del sofá y fue directamente hacia ella, restregando su cabeza contra su mano. Bueno, al menos tienes buen gusto en perros, comentó Carmen con una sonrisa, acariciando a Firulais. Luego, volviéndose hacia Alejandro, su expresión se volvió seria. Ahora, explícame exactamente qué plan tienes. Durante la siguiente hora, discutieron las opciones. Carmen, que trabajaba como trabajadora social, tenía experiencia tratando con situaciones complicadas y personas en situación de calle. Lo primero que necesitas hacer, dijo ella, es preparar este lugar para un perro. Necesitarás comida, un collar, una cama. Y luego tenemos que pensar en don Genaro. Cuando salga del hospital, necesitará un lugar accesible, preferiblemente en planta baja. Alejandro asintió, sintiéndose abrumado pero agradecido por la ayuda de Carmen. ¿Crees que estoy loco por hacer esto?, preguntó finalmente. Carmen lo miró por un momento, una expresión suave en su rostro. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estás haciendo algo que no tiene nada que ver con el dinero o el poder. Y eso, Alejandro, es refrescante de ver. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con el sonido de ladridos emocionados. Firulais estaba en la puerta de su habitación, meneando la cola y claramente listo para empezar el día. Buenos días a ti también, murmuró Alejandro, frotándose los ojos. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño. Pero no, ahí estaba Firulais, tan real como la culpa y la responsabilidad que sentía. Mientras preparaba el desayuno, para él y para Firulais, Alejandro revisó la lista que Carmen había hecho la noche anterior. Tenían mucho que hacer: comprar suministros para Firulais, visitar a don Genaro en el hospital, buscar un lugar adecuado para su recuperación. Parece que tenemos un día ocupado por delante, amigo, le dijo a Firulais, quien lo miraba expectante mientras comía. Espero que estés listo para algunas aventuras en el mundo de los ricos y famosos. Y así, con un perro callejero como compañero y una misión que nunca hubiera imaginado, Alejandro Montero se embarcó en lo que sería el día más inusual de su vida. Poco sabía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El centro comercial de lujo nunca había visto nada parecido. Alejandro Montero, conocido por su impecable estilo y sus trajes hechos a medida, caminaba por los pasillos con Firulais a su lado. El contraste entre el empresario y el perro callejero no pasaba desapercibido, atrayendo miradas curiosas y algunas desaprobadoras. Bueno, amigo, parece que estamos causando sensación, murmuró Alejandro, sintiéndose extrañamente divertido por la situación. Su primera parada fue una tienda de mascotas de alta gama. La vendedora, una joven con una sonrisa perfecta, se acercó con entusiasmo. Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Alejandro miró a Firulais y luego a la vendedora. Necesitamos todo, dijo, dándose cuenta de lo poco preparado que estaba para esta tarea. La siguiente hora fue una experiencia surrealista. Alejandro, acostumbrado a tomar decisiones que involucraban millones de pesos, se encontró debatiendo sobre el mejor tipo de croquetas y la cama más cómoda para un perro. Firulais, por su parte, parecía disfrutar enormemente de la atención, probando juguetes y olisqueando cada rincón de la tienda. «Sabe», dijo la vendedora mientras empacaba sus compras, «es refrescante ver a alguien adoptar un perro de la calle. La mayoría de nuestros clientes solo quieren perros de raza». Alejandro sintió una punzada de culpa. Él nunca había pensado en adoptar una mascota, mucho menos un perro callejero. ¿Qué diría esta amable vendedora si supiera la verdadera historia? Firulais es especial, respondió simplemente, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. Salieron de la tienda cargados de bolsas, comida premium, juguetes, una cama lujosa y más accesorios de los que Alejandro pensó que existían para perros. Su siguiente parada fue el hospital. Alejandro se sentía nervioso mientras subían en el elevador hacia la habitación de don Genaro. ¿Cómo reaccionaría el hombre al verlo? Cuando entraron en la habitación,
el corazón de Alejandro dio un vuelco. Don Genaro yacía en la cama, conectado a varios monitores, su pierna elevada y enyesada. Parecía más pequeño y frágil de lo que Alejandro recordaba. Los ojos del anciano se abrieron lentamente al escucharlos entrar. Por un momento, pareció confundido, pero cuando vio a Firulais, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Firulais», exclamó con voz débil. El perro, reconociendo la voz de su dueño, comenzó a ladrar emocionado, tirando de la correa. Alejandro soltó al perro, quien inmediatamente saltó a la cama, lamiendo la cara de don Genaro y meneando la cola frenéticamente. «Tranquilo, muchacho», rió don Genaro, acariciando a Firulais con su mano libre. Luego, miró a Alejandro. «Usted cumplió su promesa». Alejandro se acercó a la cama, sintiéndose incómodo. «Señor Estrada, yo». «Genaro», interrumpió el anciano. «Llámame Genaro. Creo que después de salvarme la vida y cuidar de mi Firulais, te has ganado ese derecho». Alejandro asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «Genaro, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Yo». Genaro levantó una mano, silenciándolo. «Hijo, los accidentes pasan. Lo importante es cómo respondemos a ellos. Y tú has respondido con más bondad de la que muchos mostrarían». Estas palabras golpearon a Alejandro. Bondad. Él nunca se había considerado particularmente bondadoso. Eficiente, exitoso, implacable en los negocios, sí. ¿Pero bondadoso? He estado hablando con los médicos, continuó Alejandro, tratando de mantener la compostura. Dicen que tu recuperación llevará tiempo, pero que con la terapia adecuada deberías poder volver a caminar normalmente. Genaro asintió, su expresión volviéndose seria. Eso es bueno, pero ¿dónde iré después? No tengo casa, ni familia. Alejandro tomó una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Sobre eso, he estado buscando un lugar para ti. Un apartamento en la planta baja, cerca del hospital para tus terapias. Yo me haré cargo de todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Genaro miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y algo que parecía compasión. «Mijo», dijo finalmente Genaro, «agradezco tu oferta, pero no puedo aceptar tanta caridad». «No es caridad», respondió Alejandro rápidamente. Es lo correcto». Genaro sonrió suavemente. «¿Sabes? He vivido en las calles por muchos años. He visto lo mejor y lo peor de la gente. Y puedo decirte algo, la verdadera riqueza no está en el dinero o en las cosas que puedes comprar. Está en el corazón». Alejandro se quedó sin palabras. Aquí estaba, ofreciendo dinero y soluciones prácticas, y este hombre, que no tenía nada material, le estaba dando una lección de vida. «Te propongo algo», continuó Genaro. «Acepto tu ayuda, pero con una condición. Quiero trabajar. Cuando me recupere, quiero ganarme mi lugar. No sé qué puedo hacer, pero algo encontraremos». Alejandro sintió una mezcla de emociones, admiración, respeto y, sorprendentemente, alivio. Este hombre no quería su lástima, quería su respeto. «Es un trato», dijo Alejandro, extendiendo su mano. Genaro la tomó, sellando un acuerdo que iba mucho más allá de lo material. Mientras salían del hospital, con Firulais caminando alegremente entre ellos, Alejandro se dio cuenta de que había venido buscando el perdón de Genaro, pero había encontrado mucho más. Había encontrado una lección de dignidad, de resistencia y de verdadera riqueza. «¿Sabes una cosa, Firulais?», murmuró mientras subían al auto. «Creo que tu dueño tiene mucho que enseñarnos a ambos». Y así, con el corazón lleno de nuevas emociones y la mente repleta de ideas, Alejandro se dirigió de vuelta a casa, sabiendo que el viaje que había comenzado con un accidente estaba lejos de terminar. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Alejandro. Entre visitas al hospital, búsqueda de un apartamento adecuado para Genaro y adaptarse a la vida con Firulais, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para atender sus negocios.
Una tarde, mientras paseaba a Firulais por el Parque México, su teléfono sonó. Era Javier, su socio principal. Alejandro, ¿dónde diablos te has metido? Tenemos la junta con los inversionistas mañana y no has revisado los informes. Alejandro se detuvo, observando cómo Firulais olfateaba alegremente un arbusto. Lo siento, Javier. He estado ocupado con un asunto personal. Personal, la voz de Javier sonaba incrédula. Alejandro, te conozco desde la universidad. Tú no tienes asuntos personales. ¿Qué está pasando? Por un momento, Alejandro consideró contarle todo a Javier. Pero ¿cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Es complicado, respondió finalmente. Te prometo que estaré listo para la junta. Envíame los informes y los revisaré esta noche. Después de colgar, Alejandro se sentó en una banca, sintiéndose repentinamente agotado. Firulais, percibiendo su estado de ánimo, se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de Alejandro. ¿Qué estoy haciendo, Firulais?, murmuró, acariciando distraídamente al perro. Hace una semana, mi vida era simple. Trabajo, dinero, poder. ¿Y ahora? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. ¿Alejandro? ¿Eres tú? Levantó la vista para encontrarse con María, su exnovia de la universidad. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, especialmente al ver a Firulais. María, qué sorpresa, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Vaya, nunca pensé que te vería en un parque, y menos con un perro, sonrió María. ¿Cómo has estado? Han pasado años. Mientras intercambiaban saludos y ponían al día, Alejandro se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida desde sus días universitarios. María ahora era profesora en una escuela pública y voluntaria en un albergue para personas sin hogar. ¿Y tú?, preguntó María. La última vez que supe de ti, estabas construyendo un imperio inmobiliario. Alejandro dudó por un momento. Yo, he estado reevaluando algunas cosas últimamente. María lo miró con curiosidad. Eso suena intrigante. ¿Tiene algo que ver con este amiguito?, preguntó, inclinándose para acariciar a Firulais. Y así, sentados en esa banca del parque, Alejandro se encontró contándole toda la historia a María. Sobre el accidente, sobre Genaro, sobre cómo su vida había dado un giro inesperado. María escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Cuando Alejandro terminó, ella sonrió suavemente. Sabes, dijo, siempre supe que había más en ti de lo que mostrabas al mundo. Me alegra ver que finalmente está saliendo a la luz. No sé si puedo hacer esto, María, admitió Alejandro. Toda mi vida he estado enfocado en el éxito, en acumular riqueza. ¿Cómo puedo ayudar a alguien cuando ni siquiera sé cómo conectar con las personas? María tomó su mano, un gesto que lo sorprendió con su familiaridad. Alejandro, a veces la vida nos pone en situaciones que nos obligan a crecer. Tal vez esto es exactamente lo que necesitabas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Alejandro y María continuaron hablando. Ella le contó sobre su trabajo en el albergue, sobre las historias de las personas que había conocido allí, personas como Genaro que, a pesar de no tener nada material, a menudo tenían una riqueza de espíritu que desafiaba la comprensión. Si quieres, ofreció María, podrías venir conmigo al albergue algún día. Tal vez te ayude a entender mejor a Genaro y su mundo. Alejandro asintió, sintiéndose a la vez nervioso y emocionado por la idea. Me gustaría eso, dijo. Cuando finalmente se despidieron, con la promesa de mantenerse en contacto, Alejandro se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. El encuentro con María había despertado recuerdos de una época más simple, cuando el dinero y el poder no eran sus únicas motivaciones. De vuelta en su apartamento, mientras Firulais se acomodaba en su nueva cama lujosa, que, irónicamente, había ignorado en favor del viejo sofá, Alejandro se sentó frente a su computadora. Los informes para la junta del día siguiente lo esperaban, pero por primera vez en su carrera, se encontró cuestionando sus prioridades. Con un suspiro, abrió un nuevo documento y comenzó a escribir.
No eran números ni proyecciones financieras, sino ideas. Ideas sobre cómo su empresa podría hacer más que solo generar ganancias. Ideas sobre programas de vivienda asequible, sobre empleo para personas en situación de calle, sobre segundas oportunidades. Mientras escribía, sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, inspiración. Y junto a esa inspiración, un sentimiento creciente de que tal vez, solo tal vez, había encontrado un nuevo propósito. ¿Qué opinas, Firulais?, preguntó, girándose hacia el perro que lo observaba desde el sofá. ¿Crees que podemos cambiar el mundo, aunque sea un poquito? Firulais, como si entendiera la importancia del momento, se levantó, se acercó a Alejandro y apoyó su cabeza en su regazo. Y así, con un perro callejero como su confidente y el eco de conversaciones pasadas y presentes en su mente, Alejandro Montero comenzó a trazar un nuevo camino. Un camino que, sin que él lo supiera aún, no solo cambiaría su vida, sino las vidas de muchos otros en el proceso. La sala de juntas de Montero Desarrollos nunca había estado tan tensa. Alejandro, vestido con su habitual traje impecable, estaba de pie frente a la gran mesa de caoba, rodeado por sus socios y los principales inversionistas de la empresa. La presentación que acababa de hacer no era la que todos esperaban. ¿Un programa de vivienda social?, preguntó Javier, su socio principal, con incredulidad. Alejandro, ¿te has vuelto loco? Eso no es lo que hacemos. Exactly, intervino Richard Thompson, uno de los inversionistas más importantes. We invest in luxury properties, not in charity cases. Alejandro respiró hondo, recordando las palabras de Genaro y la conversación con María. Señores, entiendo su preocupación. Pero les aseguro que esto no es solo caridad. Es una oportunidad de negocio y, al mismo tiempo, una forma de hacer una diferencia real en nuestra ciudad. Durante la siguiente hora, Alejandro presentó su visión, un proyecto piloto de viviendas asequibles, combinado con programas de capacitación y empleo para personas en situación de calle. Explicó cómo esto no solo generaría ingresos a largo plazo, sino que también mejoraría la reputación de la empresa y abriría nuevas oportunidades de negocio con el gobierno y organizaciones internacionales. A medida que hablaba, Alejandro pudo ver cómo la expresión de algunos de los presentes comenzaba a cambiar. La incredulidad inicial daba paso a la curiosidad y, en algunos casos, al interés genuino. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Javier, en particular, parecía cada vez más molesto. Esto es una locura, dijo finalmente, golpeando la mesa con la palma de su mano. ¿Qué te ha pasado, Alejandro? Hace 2 semanas eras el tiburón de los negocios más temido de la ciudad, y ahora quieres jugar a ser la Madre Teresa. Las palabras de Javier golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Era así como lo veían los demás? ¿Como un tiburón sin corazón? Tal vez, respondió Alejandro, su voz tranquila pero firme, es hora de que seamos más que solo tiburones. Tal vez es hora de que usemos nuestro éxito para hacer algo más que solo acumular dinero. La sala quedó en silencio por un momento. Finalmente, para sorpresa de todos, fue Richard Thompson quien habló. I must say, Mr. Montero, I'm intrigued, dijo el inversionista, inclinándose hacia adelante. It's not often we see a proposal that combines profit with social responsibility in such a innovative way. I'd like to hear more about the financial projections for this project. Con esas palabras, la atmósfera en la sala cambió. Lo que había comenzado como una presentación controvertida se convirtió en una discusión animada sobre los detalles del proyecto. Incluso aquellos que inicialmente se habían mostrado escépticos comenzaron a aportar ideas y sugerencias. Cuando la reunión finalmente terminó, horas después de lo previsto, Alejandro se sentía agotado pero extrañamente eufórico. No había conseguido la aprobación completa para su proyecto, pero había plantado una semilla. Una semilla de cambio que, esperaba, crecería con el tiempo. Mientras recogía sus cosas, notó que Javier se había quedado atrás, mirándolo con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando realmente, Alejandro?, preguntó Javier, una vez que estuvieron solos. Conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando decidimos fundar la empresa. Algo ha cambiado en ti.
Alejandro consideró por un momento contarle todo a Javier. Sobre el accidente, sobre Genaro, sobre Firulais. Pero ¿cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Digamos que he tenido una experiencia reveladora, respondió finalmente. Me hizo darme cuenta de que tal vez nuestro éxito nos da la oportunidad, incluso la responsabilidad, de hacer algo más. Javier lo miró por un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar un puzzle particularmente complicado. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo finalmente. Porque si esto sale mal, podríamos perderlo todo. Alejandro asintió, consciente del riesgo que estaba tomando. Lo sé. Pero también sé que si esto funciona, podríamos ganar mucho más que solo dinero. Mientras salía del edificio de oficinas, Alejandro se sorprendió al ver a Firulais esperándolo pacientemente junto a Carmen, quien sostenía la correa del perro. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Carmen sonrió. Pensé que podrías necesitar un poco de apoyo moral después de tu gran presentación. Además, este chico estaba volviendo loco a tu portero. Alejandro se agachó para acariciar a Firulais, sintiendo cómo la tensión del día comenzaba a disiparse. Gracias, dijo, mirando a Carmen. No sabes cuánto significa esto. Mientras caminaban por la calle, con Firulais trotando alegremente entre ellos, Alejandro le contó a Carmen sobre la reunión y las reacciones mixtas que había recibido. Sabes, dijo Carmen después de escuchar, creo que acabas de dar el primer paso en un viaje muy importante. No será fácil, pero creo que finalmente estás en el camino correcto. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y temor ante lo desconocido. Solo espero estar a la altura del desafío, admitió. Carmen se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Lo estarás, dijo con convicción. Porque por primera vez en mucho tiempo, estás escuchando a tu corazón en lugar de a tu billetera. Mientras continuaban su camino, Alejandro se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Podía volver a su antigua vida de perseguir solo el éxito financiero, o podía aventurarse en este nuevo territorio desconocido pero potencialmente más gratificante. Y mientras Firulais tiraba de su correa, ansioso por explorar cada rincón de la acera, Alejandro supo que ya había tomado su decisión. El camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo. Vamos, Firulais, dijo, una nueva determinación en su voz. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y así, con un perro callejero guiando el camino y una nueva visión en su corazón, Alejandro Montero dio sus primeros pasos hacia un futuro que nunca hubiera imaginado, pero que ahora no podía esperar para explorar. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de la Ciudad de México cuando Alejandro y Firulais llegaron al albergue donde María era voluntaria. El contraste entre este vecindario y las zonas lujosas donde Alejandro solía moverse era impactante. Buenos días, saludó María, saliendo a recibirlos. Me alegra que hayas venido. ¿Estás listo? Alejandro asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Tan listo como puedo estar, respondió. El interior del albergue era un hervidero de actividad. Personas de todas las edades y condiciones se movían por el espacio, algunos preparando el desayuno, otros alistándose para salir en busca de trabajo. Alejandro, te presento a doña Lupita, dijo María, acercándose a una mujer mayor que estaba sirviendo café. Es el corazón y alma de este lugar. Doña Lupita miró a Alejandro de arriba a abajo, sus ojos entornados con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Así que tú eres el famoso empresario que quiere ayudar, dijo. Espero que no sea solo una fase para limpiar tu conciencia, mijo. Alejandro se sintió momentáneamente desconcertado por la franqueza de la mujer, pero se recuperó rápidamente. Le aseguro, doña Lupita, que mis intenciones son sinceras. Estoy aquí para aprender y ayudar en lo que pueda. La mañana transcurrió en un torbellino de actividades. Alejandro ayudó a servir el desayuno, limpió mesas y escuchó historias que le rompieron el corazón y le abrieron los ojos. Conoció a un ex ejecutivo que había perdido todo debido a una adicción, a una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantener a sus hijos, a un anciano que había sido abandonado por su familia.
A mediodía, mientras tomaba un descanso en la cocina, Alejandro se encontró reflexionando sobre todo lo que había visto y oído. Firulais, que había sido una sensación entre los residentes del albergue, descansaba a sus pies. «Es mucho para procesar, ¿verdad?», dijo María, sentándose a su lado. Alejandro asintió. «Nunca imaginé. Es decir, sabía que había pobreza, pero verlo así, de cerca. Te cambia la perspectiva, ¿no?», sonrió María. «Pero lo importante es qué haces con esa nueva perspectiva». En ese momento, doña Lupita se acercó a ellos, sosteniendo una taza de café. «Bueno, mijo», dijo, mirando a Alejandro, «parece que no eres solo un niño rico jugando a ser caritativo después de todo». Alejandro no pudo evitar sonreír. «Gracias, doña Lupita. Viniendo de usted, lo tomo como un gran cumplido». «No te emociones», respondió ella, aunque había un brillo de aprobación en sus ojos. «Ahora, cuéntame más sobre ese proyecto de viviendas del que María me habló. ¿Cómo piensas hacerlo funcionar?». Durante la siguiente hora, Alejandro compartió sus ideas con doña Lupita y María. A medida que hablaba, sus planes comenzaron a tomar una forma más concreta. No se trataba solo de construir viviendas, sino de crear una comunidad. Un lugar donde las personas no solo tuvieran un techo, sino también oportunidades de trabajo, educación y crecimiento personal. «Suena bonito», dijo doña Lupita cuando terminó. «Pero necesitarás más que buenas intenciones. Necesitarás gente que conozca la realidad de la calle, que pueda tender puentes entre tu mundo y el nuestro». Alejandro asintió, dándose cuenta de la sabiduría en las palabras de la mujer. «Tiene razón. De hecho, me preguntaba si usted y María estarían interesadas en ser parte del proyecto. Como asesoras, para empezar». La sorpresa en los rostros de ambas mujeres fue evidente. María fue la primera en recuperarse. «Alejandro, ¿estás seguro? Esto no es lo mismo que donar dinero o pasar un día como voluntario. Estás hablando de un compromiso a largo plazo». «Lo sé», respondió él, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Y estoy listo para ello. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito personas que realmente entiendan las necesidades de la comunidad». Doña Lupita lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro arrugado. «Bueno, mijo, parece que vamos a estar muy ocupados». Mientras el día llegaba a su fin y Alejandro se preparaba para irse, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. Ya no veía el proyecto como una forma de expiar su culpa o mejorar la imagen de su empresa. Lo veía como una misión, un propósito que iba más allá de él mismo. «¿Sabes una cosa, Firulais?», dijo mientras caminaban hacia el auto. «Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que Genaro quería decir sobre la verdadera riqueza». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Alejandro se sentó a su escritorio y comenzó a escribir. No eran informes financieros ni propuestas de negocios, sino un plan de acción. Un plan para construir puentes entre dos mundos que, hasta hace poco, le parecían irreconciliables. Y mientras escribía, con Firulais dormido a sus pies, Alejandro se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El camino por delante sería largo y difícil, lleno de obstáculos y desafíos. Pero ahora tenía algo que antes le faltaba, un propósito que iba más allá del éxito personal, una misión que podría cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Y eso, pensó Alejandro, valía más que todos los rascacielos que hubiera construido jamás. 6 meses habían pasado desde aquel fatídico día del accidente. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada las fachadas recién pintadas del nuevo complejo residencial Esperanza Nueva. Alejandro Montero, vestido de manera casual con jeans y una camisa de manga corta, algo impensable para él hace medio año, caminaba por los pasillos del edificio, Firulais trotando fielmente a su lado. «¿Qué opinas, amigo?», preguntó Alejandro, deteniéndose frente a una de las puertas. «¿Crees que a Genaro le gustará su nuevo hogar?».
Como si entendiera la pregunta, Firulais ladró alegremente, meneando la cola. Alejandro sonrió, recordando lo lejos que habían llegado desde aquel día en el parque. El proyecto Esperanza Nueva había sido un desafío monumental. Hubo momentos en los que Alejandro pensó que todo se vendría abajo. Los inversionistas escépticos, los obstáculos burocráticos, las dudas de sus propios socios. Pero con la ayuda de María, doña Lupita y un equipo de personas apasionadas y dedicadas, habían logrado lo imposible. El complejo no era solo un conjunto de apartamentos. Era una comunidad. Había espacios para talleres de capacitación, una guardería, una clínica comunitaria, e incluso un pequeño parque donde los residentes podían cultivar sus propios vegetales. Y lo más importante, ofrecía no solo un techo, sino una oportunidad para que las personas reconstruyeran sus vidas. Alejandro, llamó una voz familiar. Era Carmen, quien se acercaba con una carpeta en la mano. Los últimos papeles están listos. Solo necesitamos la firma de Genaro. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Gracias, Carmen. Por todo. No sé si habría logrado esto sin ti. Carmen sonrió, colocando una mano en su hombro. Lo habrías logrado. Tal vez te habría tomado más tiempo, pero lo habrías hecho. Has cambiado, Alejandro. Para bien. Mientras se dirigían hacia la entrada del complejo, donde un pequeño grupo de personas esperaba, Alejandro reflexionó sobre esas palabras. Sí, había cambiado. El hombre obsesionado con el éxito y el dinero había dado paso a alguien que entendía el verdadero valor de la compasión y la comunidad. En la entrada, Genaro esperaba en su silla de ruedas, acompañado por María y doña Lupita. Su pierna, aunque ya sin yeso, aún necesitaba tiempo para recuperarse completamente. Pero su rostro irradiaba una alegría que contrastaba fuertemente con el hombre cansado que Alejandro había conocido en el hospital. «Mijo», exclamó Genaro al verlo. «¿Estás listo para mostrarme mi nuevo palacio?» Alejandro rió, inclinándose para abrazar al hombre que, en tan poco tiempo, se había convertido en una figura paterna para él. «Más que listo. Pero antes, hay algo que necesitamos hacer». Con solemnidad, Alejandro le entregó a Genaro los papeles que Carmen había traído. «Estos son los documentos que te acreditan como el supervisor oficial de mantenimiento de Esperanza Nueva. Con sueldo, beneficios y un apartamento incluido». Los ojos de Genaro se llenaron de lágrimas mientras leía los documentos. «Alejandro, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Alejandro, sintiendo su propia voz quebrada por la emoción. «Tú me enseñaste sobre la dignidad del trabajo, ¿recuerdas? Esto no es caridad. Es una oportunidad que te has ganado». Mientras Genaro firmaba los papeles, con manos temblorosas pero decididas, Alejandro miró a su alrededor. Vio a María, cuyos ojos brillaban con orgullo. A doña Lupita, quien intentaba disimular una lágrima con su habitual actitud ruda. A Carmen, cuyo apoyo incondicional había sido fundamental en todo el proceso. Y entonces se dio cuenta. Este momento, este lugar, estas personas. Esto era lo que Genaro había querido decir con verdadera riqueza. No eran los edificios ni el dinero en el banco. Era la conexión humana, el sentido de propósito, la satisfacción de hacer una diferencia real en la vida de otros. Cuando Genaro terminó de firmar, Alejandro le entregó una llave. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo, su voz cargada de emoción. Juntos, como una familia poco convencional pero unida por lazos más fuertes que la sangre, entraron al edificio. Firulais corría de un lado a otro, como si quisiera inspeccionar cada rincón del lugar. Mientras subían en el ascensor hacia el apartamento de Genaro, Alejandro no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Un accidente que podría haber sido una tragedia se había convertido en el catalizador de una transformación profunda. Al abrir la puerta del apartamento, la luz del atardecer inundó la sala, iluminando los rostros sonrientes de todos. Genaro, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor y luego a Alejandro. «Mijo», dijo, su voz cargada de emoción, «cuando te pedí que cuidaras a Firulais,
nunca imaginé que terminarías cuidando de tantos más. Gracias por demostrar que los milagros aún existen. Alejandro, conmovido, se arrodilló junto a la silla de Genaro y lo abrazó. No, Genaro. Gracias a ti por salvarme. No solo aquel día en la calle, sino todos los días desde entonces. Me salvaste de una vida sin propósito real. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el cielo de tonos naranjas y rosas, el grupo celebraba no solo la inauguración de un edificio, sino el nacimiento de una nueva comunidad y la transformación de un hombre. Y Firulais, como si entendiera la importancia del momento, se sentó en medio de todos, su cola golpeando suavemente el suelo, sus ojos brillantes mirando a cada uno de los presentes, como si dijera, ¿ven? Les dije que todo saldría bien. Alejandro, rodeado de su nueva familia, con Firulais a sus pies y el futuro brillante ante él, supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, había encontrado su hogar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.